Para calcular nuestras medidas de tendencia central, entrevistamos a 20 personas sobre su peso. A continuación les mostraremos nuestras medidas de tendencia central. Una de nuestras medidas de tendencia central es la media aritmética. Con la media aritmética, sacaremos la media aritmética de estos datos. La fórmula quiere decir que se va a dividir entre el número de personas la suma de todo esto. Entonces, la suma sería la media aritmética igual a n es la cantidad de personas y esta parte es la suma de estos 20 datos, que sería 1258. Al hacer la división nos sale 629. Este sería la media aritmética de todos estos datos. Mediana para datos no agrupados. La fórmula dice que es dato mínimo más dato máximo dividido entre 2. Dato mínimo, que es 42, más dato máximo, que es 81, dividido entre 2. Y hacemos 42 más 81, nos da 123. Lo dividimos entre 2 y nos da 61.5. Y esa es la mediana para datos no agrupados. La moda para datos no agrupados. Bueno, la moda no es considerada una medida de tendencia central, ya que podría decirse que solamente se trata de un valor o de un dato que es más frecuente en la lista de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando tenemos una moda se llama unimodal, cuando tenemos dos se llama bimodal y cuando tenemos más de dos sería multimodal. En este caso, si tenemos la misma frecuencia en todos los datos, no se tiene moda, pero por ejemplo aquí tenemos 5 valores que se repiten 2 veces y los demás son de 1. Eso quiere decir que nuestros datos sería como multimodal y serían 5 modas, que serían los datos más frecuentes. Media aritmética para datos agrupados se hace esta tabla. La fórmula dice que la media aritmética se saca el 1 entre la cantidad de datos, este es n, más por la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Estas dos se multiplican. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar cada una de las frecuencias por cada una de las clases, de las marcas de clases. Entonces, sacamos 44.5 por 2 quedaría 89. Luego 53.5 por 7 después 62.5 por 4 71.5 por 2 y 80.5 por 5. Y aquí vamos a
a sacar la suma, que es lo que nos están pidiendo en la fórmula, la suma de todas las multiplicaciones. Entonces sumamos todas estas, 89 más 37.45 más 250 más 143 más 402.5, que nos da un total de 921.95. Ahora sí, continuamos con esta fórmula, que quedaría media aritmética igual a 1 entre 20, que es n, por la suma, que sería 921.95. Entonces, aquí dividimos esta cantidad entre 20 y nos daría 921, que nos daría como total 46.09, y esta sería nuestra media aritmética para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. Para sacarla, la fórmula dice que es límite superior menos límite inferior por 0.5 menos la frecuencia relativa absoluta de la mediana anterior entre la frecuencia relativa de la mediana. Para eso tenemos que sacar la frecuencia relativa y hacemos la frecuencia entre el número total de datos, que es 2 entre 20, 7 entre 20, 4 entre 20, 2 entre 20 y 5 entre 20, y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa. Empezamos con punto 1 más punto 35 punto 45 más punto 2 punto 65 más punto 1 punto 75 y más punto 25 1. Para hacer nuestra fórmula tomamos la clase número 3, ya que debemos de tomar la mediana, de que su punto sea más de punto 5, que sea mayor o igual. Entonces sería límite inferior, que es 58, más el límite superior menos el límite inferior, menos el límite superior, que sería límite superior 67 menos límite inferior, que es 58, por 0.5 menos la frecuencia relativa absoluta del anterior, que es 0.45, y todo esto lo dividimos entre la frecuencia relativa absoluta de la clase, que sería 0.65. Hacemos la operación y sería 67 menos 58, que sería 9 por 0.5 menos 0.45, que sería 0.05 sobre 0.65. Resolvemos y multiplicamos 9 por 0.05, que nos da 0.45 entre 0.65. Que nos da
0.69. Sumamos los 58 más 0.59, 69, sí sería. Y la mediana para datos no agrupados, para datos agrupados, perdón, sería 68.69. Otra vez. Moda para datos agrupados. Para sacar la moda de datos agrupados se va a utilizar una fórmula que sería E1, que es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior, y entre E1 más E2. E2 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo siguiente por la amplitud del intervalo, que sería el límite superior menos el límite inferior más el límite inferior. El intervalo que se va a ocupar es el que tiene mayor frecuencia, en este caso sería el 7. Sustituyendo la fórmula sería MO es igual a el límite inferior del intervalo, que sería 49, más E1, que es la resta de 7 de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior, que sería 2. Más E2, que sería la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo siguiente. Por la amplitud, que sería 58 menos 49 es igual a 9. Esto sería igual a 49 más 5, 7 menos 2 da 5, más 3 por 9. Y sería igual a MO es igual a 49 más 5 sobre 8 por 9. Haciendo la operación de 5 entre 8 es igual a .625. Por 9, esto sería igual a 5.625 más el 49 sería igual a 54.625. Y eso sería la monta.